En este episodio charlaremos con Pol Corominas, creador de contenido, emprendedor y uno de los canales más sólidos dentro de YouTube del sector emprendimiento digital. Pol lleva años creando contenido y acumula una comunidad de más de 1 millón de personas combinadas entre todas sus redes sociales. A lo largo de su trayectoria, Pol ha ayudado a creadores y a empresas a profesionalizar su contenido en YouTube y a entender que YouTube no es solo una red social, sino un activo estratégico para sus empresas. En septiembre de 2025, Pol decidió empezar a trabajar con nosotros y en este episodio repasaremos sus aprendizajes, cómo ha evolucionado su forma de trabajar y qué papel juegan hoy en día las redes sociales en su negocio. También hablaremos sobre la importancia en delegar el contenido y en cómo esto puede ayudar a una persona o a una empresa a ahorrarse tiempo, mejorar calidad y también mejorar resultados. Así que empezamos. ¿Qué tal, Pol? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vosotros? También muy bien. Muy bien, también muy bien. Muy contento de grabar este podcast contigo, ya que es el primero. Y nada, si quieres también empieza contando un poco cómo ha sido el día de hoy, porque justamente hoy hemos grabado tu contenido mensual para el siguiente mes, ¿no? Pues sí, como siempre. Vengo aquí, pasamos toda la mañana, a veces un poquito más de la tarde, grabando todo y en un día pues yo me voy contento porque avanzamos un montón de trabajo, la verdad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Primero de todo, también me gustaría agradecer tu presencia y que estés aquí con nosotros, ya que bueno, este es un nuevo proyecto que queremos empezar a arrancar, más que nada también para darle importancia sobre las redes sociales para esos negocios que todavía no están empezando y que todavía no tienen pues eso, bien trabajado esta parte. Entonces, para ti, ¿cuál es realmente o cómo definirías tu importancia para las redes sociales? Porque tú sí que eres una persona que vives únicamente y plenamente de ello, ¿no? Sí, o sea, claro, y mi negocio es 100% redes sociales, pero es que para mí las redes sociales tienen el poder para cualquier tipo de negocio, o sea, de darte tráfico, de darte clientes, de darte leads, de darte todo lo que necesitas y todo lo que sea para mí inversión en redes sociales, buena inversión, es buena inversión, ¿no? Y bueno, y también por eso empecé a trabajar con vosotros. O sea, al final es algo que en el momento que pude permitírmelo, que fue una buena situación, pues era algo que tenía clarísimo que que tenía que hacerlo. Porque tu forma de trabajar o tu forma de ganarte la vida, aparte de ser justamente con las redes sociales, ¿podrías explicar un poco cómo lo haces? Sí, o sea, yo me dedico a crear contenido formativo, ayudo a otros creadores y a emprendedores a crecer en redes sociales justamente. Sobre todo yo estoy especializado en YouTube y hago contenido formativo ahí. Entonces mi negocio principal realmente es a través de los sponsors y las colaboraciones, empresas que me pagan para que promocione sus productos y sus servicios. Y aparte también hago formaciones a algunos creadores, pero principalmente es eso, es las propias visitas de YouTube y las colaboraciones. Claro, porque en el caso, por ejemplo, de las empresas, lo que más te acostumbras un poco a encontrar, por un poco lo que nos vienes diciendo y venimos trabajando estos últimos meses, es eso, ¿no? Empresas que, pues, por sus propios medios quizá no tengan esa visibilidad o ese poder de marca y que se tienen que apoyar, pues eso, en creadores de contenido como tú, para darles esa visibilidad y realmente llegar a ese público final, que es lo que todas las empresas buscan, ¿no? Sí, exacto. O sea, al final buscan visibilidad en diferentes mercados y algunas sí que tienen estrategias de contenido propias. Y es que al final el objetivo es tener tráfico en redes sociales y se puede conseguir, ¿no?, de diferentes formas. En mi caso, lo que ofrezco es ese servicio publicitario porque tengo un tráfico, tengo un público cualificado de un sector determinado y las empresas pues se aprovechan de eso y ahí es donde hacemos el match para que sea beneficioso para ambos. Claro. Antes lo estábamos charlando durante la comida porque bueno, nosotros ya lo sabíamos, pero también cuenta un poco cómo empezaste tú en tu creación o en tu camino en la creación de contenido, porque no siempre hablaste sobre emprendimiento, no siempre hablaste sobre negocios y sobre la temática que hoy en día tratas, sino que empezaste con algo totalmente diferente, como era el gaming. ¿Por qué te llamó la atención crear contenido y cuál fue el detonante que te llevó a iniciarte en este camino? Claro, yo empecé hace como 10 años, todo estaba muy arrancando, por así decirlo, y entré en el mundo del gaming efectivamente porque al final yo veía pues mucha gente que estaba creando contenido sobre esa temática y yo veía que tampoco tenían ninguna habilidad especial, es decir, sencillamente eran personas que se atrevían a hacer eso, se exponían y eso pues les daba un estilo de vida, una libertad que yo admiraba en ese momento, ¿no? El hecho de poder tener esa libertad fue lo que, digamos, me empujó a hacerlo. Claro, entonces tú ya sabías desde el primer inicio el potencial que tenían las redes sociales y que te podían llevar a vivir prácticamente, bueno, completamente de ello, desde Sí, el primer momento. sí, 100%. O sea, yo sabía que quería vivir de las redes sociales y el potencial que tenían, aunque
siempre te sorprenden. O sea, y cuando más creces, todavía te sorprenden más del impacto y realmente no somos conscientes, porque al final siempre vemos números en las redes, en vídeos y tal, pero después cuando tienes un negocio real, cuando empiezas a facturar o incluso cuando vas a sitios donde puedes ver esas personas en realidad, te das cuenta de que estás impactando en personas, porque detrás de todos esos números pues hay personas reales, claro. Sí, claro, y en ese impacto que tiene el contenido, tú al principio empezaste con gaming, nosotros sabemos, porque lo hemos hablado antes, que ya empezaste con una finalidad de que sabías un poco el potencial que tenía el contenido y sabías que las visitas se podían convertir a resultados económicos para los negocios, pero ¿cómo pasas de gaming a la parte más de emprendimiento digital, por decirlo así? ¿Qué te motiva ese cambio? Y también un poco cómo ha cambiado tu visión respecto al contenido, porque al final quizá una persona que hace gaming sí que lo va a hacer para ganarse la vida, pero muchas veces es por ocio y en cambio el sector en el que estás ahora ya lo haces con una finalidad de ganar dinero. Sí, a ver, es un cambio complicado en mi caso, pero fue un cambio personal por una motivación interna de algo que me hacía sentir más realizado, pero también por una decisión estratégica y económica de estar en un sector en el que tenía potencialmente la posibilidad, digamos, de tener más ingresos, porque al final en el mundo del gaming pues dependes mucho de sponsors, necesitas muchísimo tráfico y en otro sector pues quizás tienes la capacidad de ofrecer un servicio, de crear un producto y eso te da mucho más, digamos, la capacidad de poder tener tu negocio, de realmente de poder decir que no eres un creador de contenido y ya está, sino que tienes un negocio. Claro, y desde que empezaste hasta hace prácticamente el septiembre, que es cuando empezamos, tu forma de trabajar o en el negocio como tal, ¿estabas únicamente tú? ¿Tenías un equipo? ¿El hecho de crear tus vídeos, cómo lo llevabas? Pues sí, normalmente siempre he estado completamente solo. De hecho, a mí delegar, encontrar gente me ha costado muchísimo. A veces sí que en la época gaming pues tenía quizás editor, alguien que me hacía las miniaturas, después volví a estar solo. Me ha costado mucho delegar esa parte, ¿no? Y hasta hace realmente muy poco, hasta el año pasado. Claro, claro. Y entonces, todo este trabajo traducido en inversión de tiempo por tu parte, ¿cómo lo llevabas? Porque entiendo que el hecho de planificarte las ideas, los guiones, las miniaturas, grabarte tanto para YouTube como para TikTok, Instagram y demás, eso te llevaba mucho tiempo, ¿no? En tu día a día. Claro, lo que me pasaba es que al final estaba haciendo de todo y no llegaba a nada. Es decir, o sea, al final, claro, grababa el contenido, lo editaba, tenía que hacer contenido largo, contenido corto, un montón de cosas. Y al final es cierto que yo había como utilizado muchos procesos para intentar producir el máximo de contenido posible en el mínimo tiempo posible. Pero es que llega un punto en el que si necesitas escalar, si necesitas crecer, es imposible. O sea, llega un momento que tú mismo te das cuenta y dices, es que yo no puedo hacerlo solo. Claro, y luego si no también podrías, pero sacrificarías incluso esos resultados, de decir, a lo mejor si lo sigo haciendo yo solo, lo consigo tirar para adelante, pero no con la calidad que me gustaría o no como a mí me gustaría hacer el contenido. Y Claro, claro, sí, yo calidad nunca he tenido, o sea, hasta ahora, o sea, calidad, yo hacía lo que podía, sabía que la cantidad era importante, hacía lo que podía y como podía. Porque en todo este proceso que era que te lo hacías más tú y que únicamente quizá delegabas la parte de edición en ese tramo más final antes de empezar con nosotros, ¿sentías esta como limitación? Al final cuando nosotros lo vemos mucho cuando trabajamos con otras empresas, que muchas veces les lleva mucho tiempo la parte de ideas, la parte de estrategia, grabar el contenido. Ya no digo editarlo, que mucha gente también lo edita, pero en tu caso ya la tenías como esa parte como delegada. El hecho de que todavía todo el proceso dependiera de ti, muchas veces te llevaba pues a eso, a reducir frecuencia, a reducir calidad, a tratar de reducir ciertas cosas porque tenías demasiado ruido, por decirlo así. Sí, lo que me pasaba eran varias cosas. La primera era que yo me acuerdo que cuando estaba como a full dedicado al contenido vertical, quizás estaba una semana, me levantaba, empezaba a trabajar, empezaba a hacer vídeos y no me quedaba tiempo para hacer vídeos de YouTube. Y entonces no subía vídeos. Y cuando estaba con vídeos de YouTube, estaba una semana que no subía vídeos verticales, porque es que no me daba la vida, aparte de la calidad. Es decir, yo intentaba mejorar la calidad porque quería mejorar la calidad de los vídeos verticales, por ejemplo, me los montaba yo, me los editaba yo y quedaban más o menos decentes, pero claro, entonces publicaba menos vídeos. Y entonces decía, bueno, pues no lo editamos así y lo hago más cutre, pero me permite subir más vídeos. Pero siempre era sacrificando algo.
O sea, siempre perdía algo. Claro. Y tu forma de crecer durante todos estos años, eso también me pareció muy curioso, fue base a la cantidad, ¿no? Sí, sí, porque la calidad no. Ya. Pero entonces, ¿tú recomiendas el hecho de que subir mucha cantidad y el hecho de hacer bastantes piezas de contenido es positivo para un negocio o para alguien? A veces que nos hemos encontrado nosotros con personas que dicen, no, yo no soy yo, una vez al mes o cada 2 meses ya tengo suficiente. Eso, comparado con tu caso, por ejemplo, es una minucia. Cuanto más mejor. Siempre, siempre. Cuanto más mejor. Y ahora, por ejemplo, ahora entraremos también un poco en más el ahora y el hecho de trabajar juntos, cómo te ha ayudado, pero ahora que quizá lo ves desde otro prisma, por decirlo así, ¿crees que, por ejemplo, es mejor priorizar calidad a cantidad? Es decir, quizá enfocar un poco más los esfuerzos en hacer un mejor guión, en hacer una mejor estrategia, que el vídeo salga mejor a cantidad, ¿o seguirías prefiriendo cantidad? Es que el tema de la calidad es algo un poco subjetivo. Cuando hablamos de calidad, mucha gente se piensa que esté bien producido a nivel técnico y eso puede estar bien, pero eso no tampoco te garantiza resultados, digamos. Necesitas estrategia, necesitas buenos guiones, esa es la base de todo. Entonces, yo me he intentado centrar en hacer ideas ganadoras que pudiesen funcionar, sacrificando calidad técnica en ese caso. Entonces, sí, manteniendo ese mínimo de calidad, intentaba subir el máximo de contenido posible. Claro. Eso también nosotros lo hemos visto mucho, que cuando empezamos y captábamos a algunos clientes y hacíamos reuniones con empresas, uno de nuestros competidores principales eran los típicos filmmakers que hacían vídeos como muy bonitos, muy estéticos, que sí, los vídeos son una pasada, pero al final no hay nada de estrategia, no hay nada de guión, y al final la parte fundamental para que un vídeo funcione, de hecho, es el guión. Creo que es el todo, no sé. Sí, y entender el lenguaje de las redes sociales también, porque puede ser un contenido muy bien producido, pero si no está adaptado al lenguaje de Instagram o no se tiene en cuenta cómo el algoritmo muestra el contenido, pues entonces hay un problema ahí. Claro, total. Para entrar un poco más, que ya estamos entrando sin quererlo en más la actualidad, para poner también un poco en situación a quien nos pueda estar viendo, pues contigo nos conocimos en el evento de Pedro SEO y Peter Lead, que la verdad fue en julio, creo, y en septiembre pues ya arrancamos a trabajar juntos. ¿En qué momento pues decidiste eso de querer confiar en nosotros o de querer delegar el contenido y un poco cuáles fueron los principales motivos? Si fue el tiempo, si fue resultados o imagen, un poco que es un poco lo que te motivó a esa decisión. Pues mira, lo primero que me motivó fue, como te decía, todos estos problemas que estaba teniendo antes de que yo era consciente de que no llegaba a todo, de que necesitaba ayuda, pero el problema era encontrar las personas adecuadas, que eso era lo que siempre a mí me había costado de delegar. Entonces, claro, hablo con Pedro, sé que estáis trabajando con Pedro, eso, pues yo le pregunto, oye, ¿qué tal y cómo funciona el proceso? Ah, pues me vienen un día tal y me lo graban todo tal y me gustó y entonces en el evento tuve la oportunidad de poder conoceros, entonces ahí es donde entra la parte personal y humana de que, joder, si vas a trabajar algo así con alguien, tiene que haber conexión, tiene que haber buen rollo, ¿sabes? Y al tener esa confianza por parte de Pedro, con el que yo confío mucho, y también con el hecho de haberos conocido, pues dije, son las personas, o sea, quiero probar esto, ¿sabes? Qué bien. La verdad es que, o sea, también para entrar un poco en esto del evento, cuando nos conocimos, ostras, yo noté muy buenas sensaciones. Mira que en ese momento, la verdad, aún no habíamos como hablado y ni te lo propusimos lo de crear contenido, pero me acuerdo que hubo un momento chulo, ¿no? Que nosotros nos saltamos como una ponencia de ver, tú también estabas en el descanso y estuvimos hablando y, no sé, quizás estuvimos hablando una hora y a mí se me pasó volando y que la verdad fue bastante interesante. Aprovechando ese momento, mi hermano ahora tiene aquí Sí, los vídeos que hacías en ese momento, porque también vale un poco poner en situación y lo pondremos ahora en imagen. sí, por ejemplo, yo qué sé. Cualquier vídeo de estos eran, por ejemplo, tus vídeos antes de empezar con nosotros. Se puede ver que, bueno, en cuanto a producción, hay gente que hace peor contenido en cuanto a imagen. Aparte, la información era buena, eso sí. Pero cuéntanos un poco como dónde tú grababas los vídeos, cómo los producías. Y luego pasamos a ver, por ejemplo, alguno de los nuevos, que, bueno, esta es un poco la diferencia. Pues yo en este caso los produzco en mi casa. En este caso está grabado con un croma y para ponerme un fondo bonito y lo utilizo y pues grabo directamente, como yo vengo del mundo del gaming, pues lo tengo todo en el ordenador, la cámara conectada, toda ahí y lo grababa así. Después le ponía subtítulos, le ponía alguna imagen, me lo editaba yo lo más rápido posible porque no quería perder tiempo en eso y lo subía.
Sí, a ver, no estaban mal. Lo que pasa que ahora, claro, el salto no tiene nada que ver. Claro, sí, sí, sí. Al final es otra de las cosas que nosotros siempre recomendamos, de que el hecho para empezar a crear contenido, si no creas, es mucho mejor que empieces y que si no puedes al principio, pues eso, o te gusta más hacértelo tú, empiezas haciéndolo tú. Pero sí que se nota un cambio bastante grande en los resultados visuales y eso al final también es lo que quieras tú dar la imagen a tus clientes y a tus seguidores de la calidad que quieras percibir, tanto en el audio como en la calidad visual, la edición, luego también incluso el guión. Y ese sería un poco el cambio. Claro. Sí, es todo, la puesta en escena, ¿no? El valor que transmites. O sea, al final, y yo que ofrezco mis servicios de creación de contenido a marcas, pues al final tiene que ser un buen producto. O sea, al final mi contenido es el producto en sí, el que yo ofrezco. Entonces, claro, necesitaba tener un buen producto, si no es más complicado vender. Claro, no, no, totalmente. Y entrando ahí en la calidad, que yo creo que ahora ha cambiado un poco el enfoque, porque cuando nos conocimos y en los vídeos estos antes que hemos mostrado que subías, era más, yo creo que cantidad que calidad visual. En cuanto a guión y eso sí que había una buena estructura y demás, pero por ejemplo ahora ha cambiado realmente bastante. No has quizá tanta cantidad como antes, porque recuerdo que en una reunión me comentaste que hasta subías 5 vídeos en un día. Y ahora, por ejemplo, pues haces con nosotros 12 vídeos al mes, pero se prioriza más esa calidad, ya no solo aparte de la parte estratégica y de guión, sino también esa calidad visual, que a veces es lo que comentábamos, es injusto porque hay veces que ves vídeos muy bien producidos y no funcionan, pero ostras, si tiene como ese match de un buen guión y aparte está bien grabado, funciona mejor. Entrando en eso, ¿has notado algún cambio respecto, pues eso, septiembre, ahora estamos en enero cuando estamos grabando esto, de que, por ejemplo, la gente le gusta más el contenido, te lo ha mencionado, o incluso más a nivel de empresa, que más empresas te han contactado o ha recibido feedback positivo? A ver, he recibido feedback positivo, incluso de mi entorno cercano, ¿no? De, hostia, qué bien, qué buenos vídeos últimamente, no sé qué. Ah, pues sí, es que he contratado a una gente, tal, no sé qué. Dice, hostia, es que realmente hay un salto de calidad. Yo me acuerdo de los primeros vídeos de enseñárselo a mi mujer. Mira, mira, mira. Oh, hostia, pues está muy bien, claro. Joder, es que claro, es otra cosa. Es otra cosa, no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver porque antes es como que vas al fast food, al fast content de full contenido, mucho contenido, vamos a intentar viralizar y puedes tener muchas visitas. Yo he podido tener muchas visitas, pero a veces no es tanto el número de visitas, es la calidad de las visitas, es llegar al público adecuado, es hacer el contenido también con una estrategia que antes yo como que subía todo lo que podía todo, y había cosas que dices, ¿por qué estás subiendo esto? No tiene nada que ver, ¿no? Ahora hay más estrategia y el valor percibido, yo creo que sobre todo de cara a clientes, de cara a las marcas, eh, demuestra mucha más autoridad, ¿no? Es lo que hablábamos, de que al final tú puedes tener un valor o tú puedes tener un producto de muchísima calidad, pero el contenido tiene que acompañar ese valor que tú estás aportando. No solamente es ser bueno, sino es parecerlo también. Claro. Y a nivel también de libertad o liberación mental para ti, eso también es una cosa que charlábamos. Porque una de las cosas buenas de nuestro servicio, por ejemplo, es que tratamos de encargarnos al máximo de todo. Incluso de la única parte como necesaria que necesitamos es el día mensual de grabación, porque no podemos, bueno, podemos clonarte, pero no va a ser igual. Entonces, eso también para ti cómo ha sido, porque, por ejemplo, antes decías de que había veces de que tenías que dejar de grabar, por ejemplo, YouTube, que es tu objetivo principal, por grabar vídeos verticales. Ahora, por ejemplo, ¿cómo has visto nuestra organización y cómo piensas que eso te ha ayudado a ti y puede ayudar a otras personas? Sí, de hecho, si quieres puedes explicar un poco cómo es el funcionamiento habitual que acostumbramos a seguir, porque creo que, bueno, vale la pena también comentarlo un poco. No sé si vas a decir eso. No, no, sí, sí, sí. O sea, a ver, a mí, para mi nivel de contenido y lo que yo produzco, para mí es lo mejor. O sea, esta parte es lo que yo más valoro, el hecho de saber que, oye, vale, tengo que revisar guiones, ya está, y voy un día al mes, grabamos todo y lo tenemos todo listo. Entonces yo me despreocupo por completo del contenido vertical. Poder despreocuparme de esto, para mí es lo mejor. Y para mí es en mi caso, lo que vale más. Porque claro, al final puedo dedicar todo mi tiempo, que me ha permitido, de hecho, a mejorar mi producción de contenido en YouTube, de centrarme más, de poder contestar a más marcas, ahora con el tema de la comunidad de School, es decir, de poder centrarme en otras partes de mi negocio, que antes eso me quitaba mucho tiempo y quizás incluso ni me daba cuenta. Claro. A veces también como el hándicap o lo que las personas piensan cuando empiezan a delegar el contenido es de que
incluso no va a ser lo que ellos quieren, justamente por eso, porque a lo mejor la agencia se encarga de muchas partes y entonces el contenido como que le resta esa personalidad. Pero, por ejemplo, eso con nuestro caso, siempre tratamos de que las ideas tú las valides primero, de que incluso puedas aportar ideas porque tenemos el grupo para que tú puedas ir mandando, de que los guiones los vayas revisando, es decir, que en todo momento, a pesar de que nosotros nos ocupamos de todo, tú te sientas cómodo con lo que se dice. Claro, sí, sí, obviamente es una parte de adaptación al principio. Me acuerdo del primer mes de ir afinando eso, pero el momento que ya lo tenemos y sobre todo el tema de poder enviar vídeos de ejemplos, de cosas, oye, pues mira, quiero tratar este tema, el otro tema, tal, enseguida, o sea, al final, enseguida habéis pillado un poquito lo que quería y a partir de aquí es muy cómodo para mí, la verdad. Qué bien, porque aparte, un poco nosotros, bueno, ya lo sabes porque te lo comentamos y lo hablamos muchas veces, un poco como nuestro objetivo es eso, tratar de hacer un contenido de calidad, de liberarte del tiempo de toda la parte estratégica, que muchas veces es la parte que lleva más tiempo. De hecho, muchas personas se piensan que es la parte de grabar, pero la parte donde está más, vale más la pena centrarse es en la parte estratégica. Pero también en la parte de resultados. Y en la parte de resultados, pues también respecto a lo que hacías antes y lo que hacemos ahora, también hay una subida importante en cuanto a nivel de visitas, de interacción con gente, un poco también cómo ha sido esa, tu sensación. Claro, los resultados en este caso, pues lo que os he dicho, ¿no? El hecho de que haya desaparecido tanto tiempo que tenía ocupado me permite mejorar en otros aspectos y el contenido está muy alineado a resultados en este aspecto. Porque claro, antes yo también subía cada cosa que quizás subía esto, subía lo otro, pues alguno funcionaba, pero ya por pura cantidad y por pura estadística, ¿no? Pero ahora sí que es como que todo va a una estrategia. De hecho, el Instagram yo no lo había tenido profesionalizado nunca, por así decirlo, y ahora estamos como con un contenido como mucho más estratégico, estamos como creando una audiencia nueva que esté más enfocada con lo que yo vendo, con lo que yo ofrezco. Así que de momento pues está todo funcionando súper bien. Qué guay. Muy bien. Y esas visitas o ese nuevo alcance y esos vídeos que hemos ido creando desde septiembre, en cuanto a eso, a clientes, de que te hayan llegado nuevas marcas o de que te hayas podido centrar en nuevas marcas, ¿también se ha traducido en eso positivo, en tu caso? A ver, es difícil de cuantificar, ¿no? En este caso, porque con el tema de sponsors es complicado. Sí que recibo quizás más propuestas de que me quieren, o sea, que me han visto o que quieren un reel, ¿no? Que a veces solamente quizás eran colaboraciones en YouTube. Y además, antes, como que me daba más cosa, por así decirlo, decirles, como ofrecerles un reel en las colaboraciones y ahora es como mira los reels que estoy subiendo, ¿sabes? O sea, te puedo hacer un vídeo de tu marca que va a quedar realmente muy bien. Entonces, puedo quizás también, en el último año he subido los precios de coloraciones, por lo tanto, sí. Y también te ha ofrecido como una nueva oportunidad o ha amplificado todavía más una nueva oportunidad que tenías, que era el tema de la school, de la comunidad para creadores, que es una cosa que tampoco antes ofrecías tanto por lo mejor por Instagram o por contenido corto y que ahora también a raíz del contenido has cogido como más ganas de querer hacerlo, de querer tirarlo para adelante, ¿no? Exacto, sí, sí, porque esto es algo que he empezado a construir hace poco y aprovechando pues el contenido vertical que en Instagram funciona muy bien para vender este tipo de cosas, además es de ticket bajo en este caso, así que genial, pues tiene todo todavía más sentido el hecho de invertir dinero en producir un contenido de mejor calidad, ¿no? Claro, y antes, por ejemplo, de entrar también en la parte de futura o lo que nos espera de aquí pues, a los próximos meses, que también mola hablar de eso, y para también un poco cómo dejarlo claro. Nosotros, por ejemplo, muchas veces nos encontramos, pues eso, pues quizá creadores o empresas como hacías tú hace poco, relativamente poco, que quizás solo tenían delegada la edición y ya les parecía como mucho el ahorro, ¿no? de su tiempo, pero un poco ¿cómo ves tú la diferencia en un servicio quizá integral o 360 como el nuestro, que es parte estratégica, que es parte de grabación, que es la parte de edición y la de publicación, con quizá un freelancer que podría ser bien edición o grabación o algo más suelto? A ver, yo os voy a ser completamente sinceros. Y incluso yo, que me dedico a las redes, he necesitado contratar vuestros servicios. Conozco mucha gente que tiene negocios, por ejemplo, una clínica dental, una empresa, un e-commerce de no sé qué tal, que no tienen ni idea. Es decir, van como pollos sin cabeza en redes sociales.
¿sabes? O sea, si incluso una persona como yo, que en redes sociales necesita este servicio, una persona que tiene un negocio y que no tiene experiencia y que no viven de las redes, todavía más van a necesitar un servicio como este que les va a salvar la vida. Lo que pasa que yo creo que mucha gente no tiene ni idea ni de cómo empezar, ni es consciente incluso del potencial que pueden tener las redes sociales para su negocio. La gente no es consciente. Es como, se piensan que, sí, publico una imagen o un vídeo random. No, 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 necesitas estrategia y necesitas crear contenido, necesitas crear muchas piezas de contenido y necesitas invertir dinero en eso. Porque a día de hoy es lo más rentable. Donde vas a meter dinero es el mejor sitio donde puedes meter dinero en eso. Claro, no, no, totalmente de acuerdo y de hecho nosotros nos acostumbramos a encontrar mucho que yo creo que probablemente el problema que tengan muchas empresas, creadores de contenido como tú o como Pedro que antes hemos comentado, pues no, porque ya tienen un poco como esa mentalidad, pero una empresa más tradicional de toda la vida, yo creo que todavía no son conscientes del potencial que tienen las redes sociales y están quizás siguiendo una estrategia o una comunicación pues quizá de hace 10 años atrás, ¿no? Pues eso, publicando fotos, tú comentabas una clínica dental, pues las típicas fotos de la sala de espera, del box, eso no va a ayudar a esa empresa a, pues eso, a llegar a nuevas personas, a desconocidos, que realmente ese potencial que tienen las redes sociales de llegar a muchísima más gente y no lo están aprovechando. Y con fotos, desde luego, no vas a llegar porque al final el formato vídeo es el que mejor funciona. Pues que aparte de eso, yo me acuerdo de una conversación que tuvimos que yo os dije, es que este servicio, o sea, tiene todo el sentido del mundo y yo creo que mucha gente no es consciente ni de que existe ni de que necesita ese servicio. Porque muchas empresas, yo me acuerdo de gente que conocía pues he contratado a uno saben que hace 4 cosas. No, 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 es que necesitas toda la parte estratégica, grabación, edición, publicación, o sea, necesitas todo el proceso y yo estoy empezando a ver ahora como ciertas empresas que están buscando estos perfiles que no hay tantos, pero que son lo que necesitan. O sea, incluso más que para mí, o sea, para este tipo de negocios, o sea, vuestro servicio es lo que necesitas, tío. Pagas esto y lo tienes todo. Y incluso el hecho de hacerlo a medias, eso que decías de contar con freelancers o con personas puntuales, lo típico, un editor, ahora una persona que me lleva las publicaciones, un community manager. Es incluso contraproducente tirar el dinero, que dices, mejor coger a una persona que te lleve todo respecto a ese contenido, a toda la estrategia, tanto desde las ideas, guiones, grabación, edición, que perfiles como tan sueltos que no te van a llevar a nada. Claro, porque es que yo lo viví eso, entonces que se tiene que poner la dependienta o se tiene que poner el dueño del negocio, grabo el contenido, lo paso a un freelance que me hace no sé qué, eso es hacerlo a medias. Por no querer invertir o por no encontrar la oportunidad de cómo tendrías que hacerlo. Sí, muchas veces ese perfil gasta su tiempo y también al final gasta parte de su dinero, porque al final contrata pues eso, a un freelancer que bien puede ser un editor, o muchas veces en el perfil más de empresa hay los típicos community manager que al final no te están resolviendo ningún problema. Y entonces mucha gente yo creo que no todavía ha hecho como ese clic necesario, porque al final pues sí, el contenido se ve bien, o sea, todo el mundo quiere como una buena imagen de su negocio, pero muchas veces si quieres buscar resultados con redes sociales, la parte más importante es la estrategia, es la parte de guionización, de encontrar ideas buenas, un poco lo que comentabas antes, y que es ahí donde muchas veces está como todo el foco. Que luego lo de demás viene una buena imagen, una buena producción, ostras, fantástico, porque si no consigues visitas, consigues buena imagen. Pero claro, un servicio que lo combine todo, tienen que ir para allá las empresas. Y el community manager eso no lo hace, el community manager gestiona la comunidad, pero o sea, cualquier negocio necesita poder tener una producción de contenido que esté estratégicamente bien planteada y que además el producto, el contenido sea de buena calidad. O sea, normalmente la gente puede tener una persona que es que sé de redes sociales porque miro mucho Instagram al día. No, no, necesitas gente que sepa de redes sociales a nivel estratégico y que sepa a nivel de redes sociales a nivel producción de contenido. Por ejemplo, yo me considero que yo sé de redes sociales, pero me falta la parte, o sea, yo no sé producir contenido de calidad, ¿sabes? Entonces, claro, y los negocios tienen que ser conscientes de que necesitan eso. O que si no, por ejemplo, eso de que deberías de invertir muchas horas para poder llegar a hacerlo. De que, por ejemplo, en tu caso tú puedes saber mucho de contenido, pero para poder conseguir llevártelo todo a ti, deberías de invertirle muchas horas, mucho foco y en realidad tú como empresario, dueño de negocio,
tienes que centrar en lo que a ti eres bueno, que es por ejemplo, en YouTube o en colaborar con marcas, no en otras partes que creo que es mejor delegarlas en una agencia. Que eso también es otra parte interesante porque muchas veces el dilema es decir, lo delego en una agencia y esa agencia no va a ser lo suficientemente cercana o no me voy a ver como parte dentro de su equipo. También un poco tu experiencia, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia delegando el contenido, si te has sentido eso, que éramos como una extensión o como formábamos parte de tu equipo, porque sé que también luego a partir de contratarnos has empezado también a formar equipo en YouTube y en otras áreas. Sí, sí, sí. Yo he formado equipo mío en YouTube para producir contenido en YouTube e incluso siento que, como con vosotros veo además físicamente para dar el contenido, yo siempre he sentido como que sois parte de mi equipo, ¿sabes? No como que estoy contratando un servicio a no sé quién y tal, no, yo siento como parte de mi equipo. A veces me gustaría eso, a veces es como, joder, me gustaría que fuese, ¿sabes? Que estuvieseis ahí conmigo todos los días grabándome todo. No, la verdad es que ha habido muy buen feeling desde el primer momento y yo creo que es quien lo esté viendo también lo estará viendo, que ahora hay buen feeling y eso, ¿no? Que al final pues nos gusta que nos digas también eso, que nos sientes parte de tu equipo porque realmente nosotros también lo vemos así. No es como, bueno, le preparo el contenido y ya se espabila, sino no, soy parte de su equipo y por lo tanto soy uno más y quiero que el proyecto siga hacia adelante y remando para que el barco siga a flote y siga todavía consiguiendo más resultados, ¿no? Claro, sí, el miedo que tiene mucha gente yo creo es el hecho de que los incentivos estén bien alineados, ¿sabes? Porque si, claro, tú piensas, bueno, una agencia me va a hacer las cosas y no se van a preocupar de mis resultados, que al final es lo que a uno le importa, ¿no? Pero yo no he tenido para nada esa sensación con vosotros, incluso muchas veces que os digo, me sabe mal que os curréis tanto esto, no hace falta, ¿sabes? Este tipo de cosas y vosotros lo como que, no, es que esto lo tenemos que hacer bien, ¿sabes? O con lo del encuadre, todo el día ahí que la cámara, digo, no sé, estará bien, ¿no? Y no, lo hacéis bien, o sea que... Muchas veces incluso lo que nos pasa es a veces incluso el conocimiento, ¿no? De que muchas empresas cuando nos contactan por primera vez pues tienen como ese rechazo o ese miedo de decir, ostras, si yo lo delego en un tercero, porque al principio se piensan que es un tercero cuando realmente es uno más, pero bueno, se piensan que delegarlo en un tercero no vas a ver lo mismo que yo de esa área. Y en parte es verdad, porque igual o más no vamos a saber que, por ejemplo, si tú te dedicas eres dentista y tienes una clínica, pero también un poco el proceso de la parte de ideas, de estrategia, de guiones que hacemos contigo y con todos los que trabajamos siempre es lo mismo, ¿no? De, ostras, poderte pasar los guiones, dejar unos espacios en blanco en toda la estructura para que tú, con base a tu conocimiento, puedas acabarlo de ajustar, ¿no? Yo creo que ahí también es donde está un poco esa adaptación que dices, ostras, son uno más. Claro, sí, el hecho de que vamos adaptando también los guiones, ¿no? Sobre la marcha de, hostia, pues esto lo diría así o esto añadiría esto, sí, como lo preparáis todo, pero como que siempre cuando estoy grabando ya es contenido que me siento mío, ¿sabes? Es contenido que yo podría haber hecho perfectamente. Claro. Y un poco a comentar también entrando en la parte del futuro o de cómo vamos a seguir trabajando. Cuéntanos un poco cuáles son tus objetivos del futuro, porque antes, mientras grabábamos, nos has contado que ahora sí quieres tirar lo que comentábamos antes, el proyecto de School y otros proyectos que puedas tener en mente. ¿Cuáles son tus planes futuros a partir de ahora? Bueno, mis planes futuros es eso. Primero todo la parte de School que crezca, porque yo dependo mucho de sponsors y a veces eso tiene cierto riesgo. Prefiero trabajar en tener mi propio infoproducto en este caso, porque al final depende más de mí y por eso pues invertir dinero en crear contenido vertical y tenerlo todo automatizado para vender eso, creo que es muy buena estrategia. Y pues el objetivo ahora es acabar de ir poco a poco delegando y mejorando la producción de contenido también en YouTube, que también hay muchísimo trabajo ahí para acabar de mejorar. Y al final pues ir creciendo a nivel de números y a nivel de poder depender menos cada vez de los sponsors. Y mejorar el contenido y crear más contenido, si se puede. Incluso ahora, pensando así en futuro, recuerdo que tipo tienes comúnmente ya a través de la comunidad de N-School acabar haciendo algún evento presencial, ¿no? Y también eso poderlo documentar, creo que también incluso va a ser muy beneficioso para ti, de decir, ostras, poder tener, pues eso, ¿no? Al final el mundo digital ves muchos números, pero a veces yo creo que no somos conscientes de toda la gente que hay detrás de ese contenido. Al final, pues tu contenido lo ven muchas personas, pues ostras, poder hacer un evento y que no todas, porque va a ser imposible, pero muchas de esas personas acudan,
pues también es algo significativo. Sí, sí, en mi caso que claro, el negocio 100% digital, todo lo que es algo físico y real tiene muchísimo valor. ¿Sabes? Es incluso el hecho de poder venir aquí, de grabar contenido, o sea, todo lo que es personal em, es increíble porque es como que, claro, yo en mi día a día estoy encerrado en mi habitación, ¿sabes? Entonces, realmente aumenta mucho el valor y el hecho también de poder teneros y de decir, oye, pues sé que si ahora voy a un evento o voy a no sé qué, pues oye, pues puedo decirlo y además sacar piezas de contenido de eso. O sea, podemos aprovechar mucho más. Vale, y luego también entrando en la parte final y analizando un poco tu evolución de que has pasado de eso, de crear muchas piezas de contenido, estar agobiado porque eso, no estás como queriendo producir, estás produciendo mucho contenido pero con a veces falta de calidad y que ahora mismo pues eso, cuentas con piezas de contenido que salen solo con tú invirtiendo 6 horas al mes y también como hablas con varias empresas a diario y demás, ¿qué le dirías tú a ese empresario o a esa persona que tiene un negocio, que lo tiene bien consolidado, pero que no está creando nada de contenido por miedo o porque se abruma y demás? Que muchas veces incluso tiene o está creando contenido, pero contenido mal planificado, con una mala estrategia, con una mala base, o incluso peor aún, teniendo las redes, pues eso, abandonadas, que no están haciendo nada, no están siendo un activo para esa empresa. Es que justamente, además, justo dedicándome yo a lo que me dedico, que me vienen tantos negocios que tienen las redes que son un Cristo, o sea, yo estoy cansado de hacer la batalla de el contenido. Soy el pesado de tienes que hacer contenido, pero tienes que hacer buen contenido. Entonces, si yo veo que esa persona no tiene tiempo o no tiene la capacidad de hacer, porque no sabe, porque no puede, no hace falta, no todo el mundo tiene que saber de todo, porque es un trabajazo hacer contenido. Siempre le digo, necesitas encontrar alguien que te ayude con eso, porque es que es algo que, o sea, es innegociable, tienes que hacerlo, sí o sí, no hay otra, no hay otra, es lo mejor que puedes hacer y cualquier negocio que pueda, cualquier negocio, ya sea digital o físico, debería tener una buena estrategia de creación de contenido, adaptada a las redes sociales de hoy en día, adaptada al contenido como tiene que funcionar y subiendo la cantidad suficiente. O sea, para mí es un must, o sea, no hay negociación, o sea, no, es que a mí me da pereza, bueno, a mí hay muchas cosas que me dan pereza, pero que tengo que hacer. A mí tampoco me gusta crear vídeos, o bueno, o sí, no lo sé, pero tengo que hacerlo, ¿sabes? O sea, es que el retorno es tan grande que hasta que incluso uno mismo, yo que llevo 10 años, me sigo sorprendiendo. A veces hago cosas que digo, coño, que me ha llegado este sponsor, que me ha salido esta oportunidad, y todo gracias al contenido. Bueno, que si no lo haces te quedas atrás y que tus competidores te van a bajar por la derecha. Claro, y en eso también lo enlazo con la quizá última pregunta que te vayamos a hacer, porque quizá luego surjan más o no lo sé. Pero hemos hablado de eso, de un poco tu o sea, tu trayectoria y de, pues eso, ¿qué le dirías a una persona que está creando contenido de una forma incorrecta? Pero, ¿cuál sería la otra cara de la moneda o quizá otra situación, que sería el de una persona que no esté creando nada de contenido, que no haya todavía ni empezado? ¿Cuál es el coste de oportunidades que se está perdiendo de ahora mismo no tener nada? No, pues es que eso que va muy mal, o sea, es lo que... No, me refiero, date cuenta, ¿sabes? O sea, date cuenta que estás perdiendo una oportunidad increíble. Las redes sociales además cambian muy rápido, no están saturadas para nada, siempre somos capaces de ir adaptándonos a las nuevas tendencias, a cómo funciona el lenguaje de las redes sociales, siempre hay ventanas de oportunidad y que es algo que se tiene que hacer, es lo que he dicho antes, se tiene que hacer sí o sí, y se tiene que hacer bien, no a medias, no con el primo que tiene Instagram que me va a hacer 4 fotos, no, se tiene que hacer bien. Si nosotros realmente valoramos nuestro producto, nuestro servicio, creemos en nuestro negocio, en nuestra empresa, si queremos crecer, sí o sí necesitamos estar en redes sociales y hacerlo bien. Igual que cuidamos nuestro producto y nuestro negocio, es también cuidar nuestras redes sociales, tienen el mismo valor. Qué bien. No, ahora, simplemente para terminar, has dicho lo de primo. En otro evento que fuimos de Pedro, que también organizó, Cristian llevaba una camiseta que ponía literal, si las redes sociales te las lleva tu primo, tendrás resultados de primo, ¿no? Entonces yo creo que es un poco como la conclusión Tal cual. a esa parte final. Entonces, bueno, por nuestra parte es todo, Paul. Muchas gracias por tu tiempo, por confiar en nosotros, porque estamos muy contentos de ayudarte en toda esta parte estratégica y de aquí hacia adelante. Así que muchas gracias. Nada, vosotros. Gracias, Paul. Muchas gracias.